Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un chisme jugoso, un bombazo que literalmente sacudió el mundo del entretenimiento y que seguro los va a dejar boquiabiertos. ¿Están listos para el escándalo? Porque yo sí. Hoy vamos a hablar de la noticia que explotó el 26 de julio de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los protagonistas de Love is in the Air, una de las series turcas más populares del momento, esa serie que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar a mares. Ya saben, esa serie que conquistó corazones en todo el mundo. Y la noticia, amigos, fue algo que nadie, pero absolutamente nadie, esperaba. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista que llevó a esta bomba. Vamos a analizar qué se dijo, qué se hizo y sobre todo, qué significó esta noticia para ellos, para sus fans y para el futuro de sus carreras. ¿Listos para descubrirlo todo? Pues acompáñenme. Pero antes de que empecemos, no quiero dejar pasar la oportunidad de pedirles algo. Si son nuevos por aquí o si disfrutan del contenido que hago, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las próximas noticias, análisis y chismes jugosos que preparamos con mucho cariño para ustedes. Ya saben, activen la campanita para recibir notificaciones y estén al tanto de todo. Así juntos no nos perderemos nada. Y ahora sí arrancamos con el chisme. Para entender la magnitud de lo que pasó, tenemos que recordar el contexto. Hande y Kerem, como saben, interpretaron a Eda y Serkan en Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era innegable, palpable, explosiva. Era como si el universo se confabulara para que esos dos estuvieran juntos. Y eso, por supuesto, generó un montón de rumores sobre si la relación iba más allá de la ficción. La serie, que ya era un éxito rotundo, se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de su encanto radicaba en la conexión palpable entre sus protagonistas. Los fans, como siempre, soñaban con que el amor de Eda y Serkan se trasladara a la vida real. Imaginen la escena, miles de personas en todo el mundo, sentadas frente a sus pantallas, con el corazón latiendo a 1000 por hora cada vez que Eda y Serkan se miraban, se tocaban, o se dedicaban alguna muestra de cariño. Y para nuestra sorpresa parecía que sus sueños se estaban cumpliendo. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron el centro de atención. Se les veía juntos en eventos, compartiendo fotos en redes sociales, y dedicándose mensajes muy cariñosos. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos, creando una ilusión de romance real. Cada publicación, cada comentario, era analizado al detalle por sus seguidores, quienes buscaban pistas sobre el estado de su relación. ¿Era real? ¿Estaban juntos de verdad? La pregunta rondaba en el aire y la respuesta, al menos en apariencia, parecía ser un rotundo sí. Los medios de comunicación, por supuesto, estaban al acecho. Cada movimiento, cada gesto, era analizado y debatido. ¿Eran novios? ¿Estaban saliendo? ¿Era todo una estrategia de marketing para la serie? Las preguntas eran constantes. Pero lo cierto es que parecía que sí, que estaban juntos. Se confirmaron fotos de ellos, pasando tiempo juntos en Turquía y hasta en otros lugares del mundo. Los paparazzi los seguían, capturando momentos que alimentaban las especulaciones y los rumores. Parecían muy felices. Se les veía sonrientes, cómplices y disfrutando de la compañía del otro. Los fans enloquecidos creían firmemente en un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Y de repente, ¡boom! El 26 de julio de 2025, la noticia. Los portales de noticias, los medios de comunicación, las redes sociales, todo explotó. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Así, de la noche a la mañana. La noticia, que se extendió como la pólvora, dejó a millones de personas en estado de shock. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? El cuento de hadas, al parecer, había llegado a su fin. Las razones, amigos, son el misterio central. ¿Qué pasó? ¿Por qué tomaron esa decisión? Los rumores, como siempre, se multiplicaron. Unos decían que las agendas apretadas, la fama, la presión mediática habían desgastado la relación. Que la constante exposición, la falta de privacidad y las exigencias de sus carreras habían hecho mella en su amor.
Otros apuntaban a terceras personas, a supuestas infidelidades, o a desacuerdos sobre el futuro. Se especuló con diferentes nombres, con posibles romances que habrían truncado la relación. También se habló de diferencias en sus personalidades, de incompatibilidades que, finalmente, habrían hecho imposible la continuidad de su relación. Lo cierto es que la noticia impactó a sus fans de manera brutal. Hubo tristeza, decepción, y mucha especulación. Las redes sociales se convirtieron en un hervide de comentarios y teorías. Los hashtags relacionados con la pareja se llenaron de mensajes de apoyo, de lamentos, y de preguntas sin respuesta. ¿Era el fin del amor verdadero? ¿La magia de la ficción se había roto? Muchos fans, que habían invertido emocionalmente en la relación, se sintieron desilusionados y traicionados. La ruptura, que llegó de forma inesperada, generó un vacío en sus corazones. Pero vamos a analizar un poco más a fondo lo que sí sabemos. Hande y Kerem son dos personas con una proyección internacional impresionante. Ambos han construido carreras sólidas con proyectos en marcha. Hande, con su belleza y talento, sigue siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía, con campañas publicitarias y nuevos proyectos en camino. Su imagen, su carisma y su profesionalismo la han convertido en un referente de la moda y el entretenimiento. Kerem, por su parte, también tiene una carrera ascendente con nuevos proyectos que podrían llevarlo a la fama internacional, demostrando su talento y versatilidad como actor. Su dominio del inglés y su atractivo físico lo han convertido en un candidato ideal para incursionar en el mercado internacional. Ambos, después de la ruptura, mantuvieron una postura de respeto. Evitaron entrar en detalles, hablar públicamente sobre el tema. Se concentraron en sus trabajos, en sus carreras. Optaron por el silencio, por la discreción, para proteger su privacidad y evitar alimentar la polémica. Y aunque el dolor debió estar presente, mostraron madurez, profesionalismo y respeto por sus fans. Demostraron que, a pesar de la tristeza, eran capaces de seguir adelante y de enfocarse en sus objetivos profesionales. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Primero, que el amor, a veces, es impredecible. Que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden terminar. La vida, en ocasiones, nos sorprende con finales inesperados, y la ruptura de Hande y Kerem es una clara muestra de ello. Y segundo, que la fama, la presión mediática y las agendas apretadas pueden afectar a cualquier pareja. El mundo del espectáculo, con su constante exposición y exigencias, puede ser un terreno hostil para el amor. La falta de privacidad, la presión de los medios y las agendas maratonianas pueden minar cualquier relación, por fuerte que sea. Pero también podemos concluir algo muy importante, que Hande y Kerem son dos profesionales que han sabido sobrellevar la situación con elegancia y respeto. Y que, a pesar de todo, siguen siendo admirados y queridos por millones de personas en todo el mundo. Han demostrado que se puede mantener la compostura y la dignidad en medio de una situación dolorosa y mediática. Han sabido separar su vida personal de su trabajo y han continuado adelante con sus carreras, sin dejar que la ruptura afectara su desempeño profesional. Después de la ruptura, ambos continuaron sus vidas y sus carreras. Los fans, aunque tristes, demostraron su apoyo incondicional. La vida sigue y la vida, a veces, nos da sorpresas. La resiliencia de Hande y Kerem ha sido admirable. Han demostrado que se puede superar el dolor y seguir adelante con la frente en alto. La lección que podemos sacar de todo esto es que debemos respetar las decisiones de las personas y apoyarles en sus caminos, aunque a veces no coincidan con nuestros deseos. Debemos entender que al final del día, cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a buscar su propia felicidad. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por escucharme, por compartir este momento conmigo. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya resultado interesante y que les haya dejado pensando. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, el amor y las relaciones pueden ser complicados. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Qué creen que pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Creen que el amor de Eda y Serkan podrá algún día regresar? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus sentimientos.
Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y por supuesto suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguna de las próximas noticias, análisis y chismes jugosos que preparamos con mucho cariño para ustedes. Ya saben, activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todo. Un abrazo enorme para todos. Hasta el próximo vídeo. Chao.